Un defensa central jugando como delantero centro. Suena a locura, ¿verdad? Pero cuando la desesperación se encuentra con el genio táctico, nacen las historias más increíbles del fútbol. Y esta es una de ellas. El Barcelona enfrentaba una crisis. No una crisis cualquiera de las muchas que han sacudido al club en años recientes, sino una emergencia deportiva inmediata que amenazaba con descarrilar su brillante inicio de temporada. Robert Lewandowski, el goleador implacable, el hombre que había marcado la diferencia partido tras partido, caía lesionado. Y como si el destino quisiera poner a prueba la profundidad de la plantilla culé, Ferran Torres, su alternativa natural en el ataque, también quedaba fuera por problemas físicos. El panorama no podía ser más desafiante. El Barcelona tenía que visitar a un Girona organizado, valiente y decidido a demostrar que podía competir de tú a tú con el gigante catalán. Un Girona que no iba a regalar absolutamente nada. Y lo peor de todo, el temido El Clásico contra el Real Madrid se acercaba en el horizonte como una montaña imponente que había que escalar con confianza. Sin delanteros de oficio disponibles, las opciones de Hansi Flick parecían limitadas. Los aficionados miraban el banquillo con preocupación. Los analistas especulaban sobre soluciones de emergencia. Algunos hablaban de cambiar el sistema táctico completamente. Otros sugerían improvisar con jugadores fuera de posición. Pero Flick, ese estratega alemán conocido por su meticulosidad y su capacidad para leer el juego, tenía otra idea en mente. Una idea que venía del pasado. Una apuesta que parecía arriesgada en la superficie, pero que escondía una lógica profunda y calculada. Ronald Araujo, un hombre sinónimo de solidez defensiva. El defensa uruguayo que Barcelona había fichado para fortalecer su línea trasera. Un muro humano de 1,88 m, conocido por sus impecables marcajes, sus anticipaciones perfectas y su contundencia en los duelos aéreos. Pero Hansi Flick no veía solo a un defensa cuando miraba a Araujo. Veía algo más. Veía a un atacante oculto esperando su momento. La decisión llegó. Flick iba a jugar a Araujo como delantero centro. Sí, has escuchado bien. Un defensa central en la punta del ataque del Barcelona. La noticia cayó como una bomba entre comentaristas y aficionados. Las redes sociales explotaron con opiniones divididas. Genialidad o desesperación. Visión táctica o simplemente falta de alternativas. Pero esta no era una improvisación nacida del pánico. Esta era una decisión calculada, informada y fundamentada en información que Flick había estudiado meticulosamente. Porque el entrenador alemán sabía algo que muchos habían olvidado o nunca supieron. Ronald Araujo no siempre fue defensa. En sus años formativos, en el Boston River de Uruguay, en esos días cruciales donde se forjan las bases técnicas y tácticas de un futbolista, Araujo jugaba en una posición muy diferente. Jugaba como delantero. Ahí estaba la clave. El fundamento que convertía esta apuesta aparentemente arriesgada en una jugada maestra. Araujo conocía los movimientos, entendía el tiempo, sabía dónde posicionarse en el área rival. Estos no eran instintos que se pudieran enseñar en una charla táctica de 15 minutos antes del partido. Eran memorias musculares grabadas en años de formación. Cuando Araujo fue llamado al banquillo para recibir instrucciones antes de saltar al campo, algo extraordinario sucedió. El uruguayo no mostró dudas, no pidió aclaraciones tácticas extensas, no expresó preocupación por la responsabilidad que se le estaba entregando. En lugar de eso, Ronald Araujo miró directamente a su entrenador y al cuerpo técnico y pronunció palabras que revelan el carácter de un verdadero competidor. Voy a marcar. No fue una esperanza, no fue un deseo, fue una afirmación rotunda, una promesa que el uruguayo estaba decidido a cumplir. Esta confianza no surgió de la nada. Araujo había estado esperando este momento, quizás sin saberlo conscientemente, desde que dejó de jugar como delantero en sus años juveniles. Más tarde, en declaraciones posteriores al partido, el defensor uruguayo reveló con una sonrisa: todo mundo sabe que antes jugaba de delantero. Creo que si jugara en esa posición podría marcar muchos más goles. Y después de una pausa, añadió con humor: estoy bromeando, claro. Pero detrás de esa broma había una verdad innegable. Araujo sentía que podía contribuir en ataque. Sentía que su pasado como delantero no era solo una curiosidad biográfica,
sino una herramienta útil que podía desempolvar cuando su equipo más lo necesitara. Y Barcelona lo necesitaba desesperadamente en ese momento. El partido contra Girona se desarrollaba exactamente como se temía. Difícil, trabado, con los locales defendiendo con orden y disciplina. El Barcelona dominaba el balón, pero dominar no es lo mismo que penetrar. Las ocasiones eran escasas. La frustración comenzaba a acumularse. El reloj marcaba los últimos minutos del encuentro. El Barcelona había logrado ponerse adelante en el marcador, pero Girona había empatado con valentía. 1-1. El empate sabía derrota para un Barcelona que necesitaba ganar, que necesitaba confianza, que necesitaba impulso antes del clásico. Entonces llegó el momento. Minuto 93. El tiempo añadido que a veces regala milagros y otras veces solo prolonga la agonía. Un balón llegó al área de Girona. Varios cuerpos se agolparon buscando el rechazo. El caos se apoderó de la zona de definición. Y ahí, en medio de ese torbellino de piernas y cuerpos, apareció Ronald Araujo. Pero no apareció como aparece un defensa que se ha sumado desesperadamente al ataque en los últimos minutos. Apareció con la calma y la lectura de un delantero nato. Su posicionamiento fue perfecto. Su timing fue impecable. Su instinto goleador, ese instinto que había dormido durante años mientras se dedicaba a defender, despertó con fuerza. El balón llegó a sus pies. Un toque. Definición al primer palo. El portero de Girona no pudo hacer nada. La red se infló. El Camp Nou explotó en júbilo. Los jugadores del Barcelona corrieron hacia Araujo como si acabaran de salvarlos de un naufragio, porque eso era exactamente lo que había hecho. 2-1. Victoria del Barcelona en el último aliento del partido. La apuesta de Flick había dado sus frutos de la manera más dramática y emotiva posible. No fue un gol de casualidad. No fue un rebote fortuito. Fue el gol de un jugador que entendía el ataque porque había nacido como atacante. Según Mundo Deportivo, ese gol no solo reflejaba el instinto natural de Araujo, sino que confirmaba que su pasado como delantero en el Boston River había dejado una marca indeleble en su juego. La elección de posición, el movimiento dentro del área, la frialdad en la definición, todo hablaba de un futbolista que conocía ese territorio. Pero este partido y este gol significaron mucho más que 3 puntos en la tabla de clasificación de la liga. Significaron un punto de inflexión psicológico para un Barcelona que atravesaba un momento delicado. Los culés venían de 2 derrotas consecutivas que habían sembrado dudas. Las críticas comenzaban a aparecer. Los cuestionamientos sobre la profundidad de la plantilla se multiplicaban. Y ahora, con las lesiones de Lewandowski y Ferran Torres, esas dudas amenazaban con convertirse en una crisis. Esta victoria detuvo esa espiral negativa en seco. Cortó la racha de derrotas. Devolvió la confianza a un vestuario que la necesitaba urgentemente. Y lo más importante, generó un impulso psicológico monumental de cara al partido más importante de la temporada hasta ese momento. El clásico esperaba. Y ahora, gracias a Araujo, el Barcelona llega con el mejor combustible posible. Confianza renovada y una historia de superación que recordarán durante toda la temporada.